Sean bienvenidos nuevamente a este canal en el que compartimos temas de importancia para conocer nuestra fe. En esta ocasión les hablo de algunos detalles interesantes sobre la Biblia, por ejemplo, quién la escribió, cuándo se escribió, cuál es la diferencia entre la Biblia protestante y la católica y otros detalles que debemos conocer. Nos ponemos siempre en las manos de nuestro Padre Celestial, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos el honor y la gloria y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos concedas la luz de tu Espíritu Santo para que ilumine este momento que vamos a compartir a través de este estudio. Nos ponemos siempre en tus manos para que todo sea para la mayor honra y gloria de tu nombre. Pedimos también la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, para que por sus ruegos este momento sea aún de más provecho para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo siempre que si este contenido es de su agrado y quieren compartirlo con alguien más, suscríbanse al canal y compártanlo con esas personas que ustedes consideran que les puede ser de mucha ayuda. Empezamos. La Biblia. ¿Qué es la Biblia? Primero, la Biblia es una colección de escrituras antiguas acerca de Dios. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros. Hoy la palabra Biblia se comprende como el libro santo escrito bajo la inspiración y dirección de Dios. ¿Cómo se divide la Biblia? La Biblia es una colección de 73 libros que recogen y viven la historia de salvación, que es una historia de alianza de Dios con los hombres. Se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o alianza. El Antiguo Testamento, o tiempo anterior a Cristo, está compuesto de 46 libros. En algunas versiones solamente vamos a encontrar 45, porque se unen los libros de Esdras y Nehemías. Comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios y contiene los pactos, alianzas o testamentos que hizo Dios con los primeros hombres. Por ejemplo, la alianza con Noé, la alianza con Abraham, con Moisés, con David y la alianza con el pueblo de Dios. Además, contiene todas las narraciones de los éxitos que obtuvieron los que cumplieron esas alianzas y los fracasos que sufrieron los que no las cumplieron. Su contenido central es el paso o la Pascua de Dios, liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto y sellando con ese pueblo una alianza en la espera del Mesías prometido. El Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros. Es la nueva alianza sellada por Jesús. En él encontramos los evangelios que nos muestran la persona de Cristo, su nacimiento en la ciudad de Belén, sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. También aquí está contenida la historia de los apóstoles, las cartas o epístolas de algunos de ellos y el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. El acontecimiento principal del Nuevo Testamento es la muerte y la resurrección de Jesús, es decir, la Pascua de Jesús o ese paso de este mundo al Padre. ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia se fue escribiendo en gran parte a partir de acontecimientos históricos en los que el pueblo veía la intervención de Dios. Pero estos acontecimientos no se escribían como se hace en un periódico o en una revista actualmente. El proceso era más o menos como lo explico a continuación. Primero, ocurría el hecho histórico, por ejemplo, el paso del Mar Rojo. Segundo, quienes vivieron ese hecho histórico, quienes vivieron ese milagro, lo recordaban y lo contaban a sus hijos. Así se iba transmitiendo de generación en generación durante años y a veces durante siglos. Pero no solo se transmitía el hecho en sí, sino el significado de fe
que para el pueblo tenía ese hecho. Así se iba variando y enriqueciendo la narración. Tercero, por fin algunas personas del pueblo iban anotando, resumiendo, escribiendo esos acontecimientos junto con el pensamiento y la vida del pueblo. En la composición de la Biblia encontramos dos factores muy importantes: la realidad o situación que vive el pueblo y la fe de la comunidad. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Fue escrita a lo largo de 14 siglos y naturalmente la realidad tuvo muchos cambios y la fe fue madurando. Al cambiar la situación que vivía el pueblo, éste veía los hechos pasados de una nueva forma. Así se explica que en las narraciones bíblicas haya repeticiones de la misma historia, pero contadas de maneras diferentes. Según algunos expertos, la Biblia se empezó a escribir aproximadamente unos 1300 años antes de Cristo y se terminó de escribir poco antes de morir el último apóstol, que fue San Juan, unos 100 años después de Cristo aproximadamente. ¿Quién escribió la Biblia? Fue escrita por personas o grupos de personas muy variados: historiadores, profetas, sabios, sacerdotes, poetas, evangelistas y también los apóstoles. Todos ellos inspirados, claro, por el Espíritu Santo. Por eso decimos que el autor principal de las Sagradas Escrituras es Dios, pero dejó que cada uno escribiera a su modo, según su capacidad, según sus conocimientos y su estilo propio. Debemos tener en cuenta que la Biblia es un libro divino porque su autor principal es Dios, que se revela e inspira a los autores sagrados. Es un libro humano porque tiene como autores a hombres de diferentes tiempos y culturas que escribieron inspirados por Dios. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, San Pablo escribe que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. En la Biblia se usan diversos géneros literarios. ¿Qué es esto de un género literario? Ahorita lo explico. Un género literario viene a ser como un modo de decir algo. La persona humana tiene modos muy variados de expresarse. No es lo mismo la forma en que se escribe una noticia que una parábola. No es lo mismo la poesía que una carta. No leemos igual la Constitución de la República que los refranes populares, que hasta algunos lo sabemos de memoria. Además, se debe tener en cuenta la manera de ser de los diversos países. Aunque hablemos la misma lengua, se expresan de manera distinta y ciertas palabras cambian su significado. Por ejemplo, la palabra guagua. En Argentina, Bolivia y Ecuador se refiere a un bebé que se alimenta del pecho de su madre. En cambio, en Guinea Ecuatorial, esta misma palabra se refiere a un autobús que presta servicio urbano. Todos estos aspectos se tienen que tomar en cuenta. También la época en que fue escrita, porque con el paso del tiempo va cambiando la forma de expresarse. Así también hay formas de expresión que no se deben tomar en forma literal. Por ejemplo, si decimos que una persona ve todo negro, no significa que tenga un problema de la vista, sino que es una persona pesimista y que todo lo ve negativo. Cuando vamos a otro país, debemos conocer todo esto para saber lo que quieren decir con ciertas expresiones y no malinterpretarlas. Eso tenemos que hacerlo incluso si tenemos que viajar hacia otro lugar, conocer cuáles son las expresiones de cada sitio que estamos visitando. Lo mismo pasa con la Biblia. Fue escrita hace muchísimo tiempo y en Oriente, donde con frecuencia para decir una idea cuentan toda una historia, importando únicamente la idea y no la historia. Algunos lugares donde se escribió la Biblia son Palestina, Babilonia, Egipto, Roma, Corinto y muchos otros, y estos nada más por mencionar algunos. En la Biblia hay distintos géneros literarios o modos de decir algo. Hay libros de historia, textos de leyes, refranes populares, ejemplos para ayudar a llevar una vida buena, parábolas,
libros proféticos, poesías, hay hipérboles o exageraciones y otros más, a los que tenemos que estar muy atentos para poder comprender lo que nos está diciendo, es decir, el mensaje correcto y la intención del autor. El Concilio Vaticano II, en su documento Divina Revelación, en el número 11, nos hace hincapié en esto. La Biblia fue escrita para aprender de memoria. Era necesario entonces que los relatos no fueran complicados. Por ejemplo, la creación, que nos cuenta el libro del Génesis. De una forma sencilla se explica para que la gente lo pudiera memorizar y también así pudieran acrecentar su fe. Hay que recordar que la Biblia no es un libro científico, tampoco es un libro de biología ni nada parecido. Fue escrito con el propósito de enseñar religión, también patriotismo y para describir al Mesías prometido. El lenguaje simbólico es muy frecuente en la Biblia. Ejemplo de ello son los números que encontramos en ella. Hay muchos de ellos que solamente son símbolos y no tienen ningún valor matemático cuantitativo. Ahí no hay fórmulas matemáticas ni nada que se le parezca, sino que la mayoría son símbolos. San Juan Pablo II dijo en un discurso en 1981 a la Academia Pontificia de Ciencias: la Biblia nos habla del origen del universo y de su constitución, no para facilitarnos un tratado científico, sino para declarar que el mundo ha sido creado por Dios. La Biblia no quiere enseñar cómo ha sido hecho el cielo, sino cómo se va al cielo. Palabras muy sabias por parte de San Juan Pablo II. Tenemos por otra parte al magisterio de la Iglesia y la sagrada tradición, así con mayúsculas, sagrada tradición, porque no es una tradición cualquiera, sino la tradición de la Iglesia. A veces nos preguntamos quién nos puede dar la orientación necesaria para poder comprender correctamente el mensaje que Dios nos da en la Biblia. Pues bien, nosotros tenemos, bendito Dios, al magisterio de la Iglesia y la sagrada tradición. Las Sagradas Escrituras, unidas al magisterio de la Iglesia y unidas también a la sagrada tradición, constituyen el fundamento de la verdad. Los hermanos separados dicen que solamente la Biblia basta. Ese es un dogma o principio que ellos han adoptado desde hace tiempo, que se denomina sola escritura. Pero ese principio en el cual se basan ni siquiera lo podemos encontrar en la Biblia. E incluso es motivo de discordia entre las mismas sectas protestantes, porque algunas afirman lo que otras niegan. Y por eso tenemos tantas sectas que han invadido todo el mundo por esa discordia que existe entre ellos. De hecho, San Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, que la Iglesia es el pilar y el fundamento o base de la verdad. En San Mateo 28, versículos 18 al 20, leemos que Jesús dejó a los apóstoles la misión de enseñar, la cual debe continuar hasta el fin de los tiempos. Y dice así: enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ya dijimos, Jesucristo no escribió nada. Fueron los apóstoles quienes lo hicieron. Los apóstoles, a su vez, encargaron a otros que predicaran y enseñaran. Así lo leemos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2. Cuanto has aprendido de mí, dice San Pablo, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. A esto es lo que llamamos magisterio de la Iglesia. El apóstol Pedro advierte que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía proviene de una decisión humana. Eso lo encontramos en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Luego tenemos la sagrada tradición, que se comunicó por 3 canales. El primer canal, por costumbre, lo encontramos en Filipenses 4:9.
dice San Pablo: pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer. Luego en 1 Corintios 11:23 nuevamente insiste: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Los otros canales fueron de palabra y por escrito. La segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, nos dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 30, nos dice que no todo se escribió, lo cual es obvio porque en ese tiempo no existía el papel tal y como lo conocemos hoy. Por lo tanto, se sabe perfectamente que no todo se pudo escribir. Utilizaban papiros o utilizaban pergaminos hechos de cuero, que sabemos que al escribir en ellos pues no podían hacer un libro como los que conocemos ahora. Y por eso el apóstol dice: si se hubieran escrito tantos libros con todo lo que hizo Jesús, no cabrían en este mundo. Incluso sabemos que hubo cartas que a lo mejor se perdieron, y el mismo San Pablo cita 2 de esas cartas. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 9, habla de una carta anterior a esta, y dice: en mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta, y ahí continúa. Está hablando de una carta anterior a la primera que nosotros conocemos. Luego, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 16, menciona otra que envió a la comunidad de Laodicea, y dice lo siguiente: después de que sea leída esta carta entre ustedes, procuren que sea leída también en la iglesia de Laodicea, y consigan por su parte la que ellos recibieron para leerla ustedes. Esa carta no la conocemos tampoco. Algunos dicen que Jesús condenó lo de las tradiciones y que por eso no hay que hacerle caso a la Iglesia Católica. Pero esto es un error, por el simple hecho de que cuando Jesús estuvo entre nosotros con los apóstoles, no se había escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió, sabemos, hasta después de la ascensión de Cristo, incluso pues mucho más tarde, como 30 años después, me parece que se empezaron a escribir los primeros textos. Por lo cual Jesús en ese momento se está refiriendo a las tradiciones que los maestros de la ley y fariseos se inventaban para quedarse con las ofrendas del templo, también para quedarse con el dinero que era para ayudar a las viudas, y otras tradiciones similares que podemos encontrar ahí en los mismos evangelios. De esto, por cierto, vamos a hablar en el curso de Cristología también que estamos compartiendo, entre otros temas. De hecho, la misma palabra de Dios se considera como palabra de Dios por la tradición recibida de los apóstoles. San Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Les advierte sobre aquellos que no son fieles a las enseñanzas que ellos han transmitido, e incluso les llama anatemas, que significa malditos, por estar cambiando las enseñanzas que ellos han transmitido. Yo mismo podría escribir algo en este momento y decir al final del texto que escriba: esta es palabra de Dios. El papel aguanta con todo lo que le escribamos, e incluso en la computadora puedo escribir algo y decir al final: esta es palabra de Dios. Pero ¿quién puede dar fe de la autenticidad de ese documento, de esas palabras? Solamente a través de la tradición. Es la única forma. Una cuestión muy común que la encontramos pues casi que a diario en las redes sociales y en muchos lugares es sobre la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. En el Nuevo Testamento no tenemos ninguna diferencia. La polémica con algunas denominaciones protestantes está en el Antiguo Testamento, donde se difiere en 7 libros que son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. ¿Por qué esta diferencia? Bien, los 46 libros fueron recibidos por la Iglesia de la llamada diáspora judía. ¿Qué es esto de la diáspora?
son aquellos judíos que se fueron o emigraron de Tierra Santa. Ellos no hablaban el idioma hebreo por la imposición de los griegos, en especial de Antíoco Epífanes en el año 147 a.C., que querían hacerles perder su identidad y no les permitían hablar su idioma natal, el cual se fue perdiendo porque tuvieron que adoptar el idioma griego que se había impuesto, pues así, a la fuerza. Esto es parecido a cuando alguien emigra, ¿no?, a otro país. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos, parejas que tienen sus hijos y los hijos nacen ahí y aprenden el idioma del lugar, que en este caso pues es el inglés. Yo conozco incluso algunas personas que son de acá de mi lugar, que se han ido a vivir a Estados Unidos y sus hijos cuando vienen de paseo no hablan español, solo hablan inglés. Lógicamente, para que ellos puedan leer la palabra de Dios tienen que comprarles una Biblia que esté escrita en inglés. Algo similar pasaba en este tiempo, ya que en la Biblia sabemos que las cosas no sucedieron de un momento a otro, sino que pasaron muchos años y muchas generaciones, pues, de niños nacieron en ese tiempo, ¿no?, en que el pueblo había sido sometido. Por lo tanto, esos niños que nacían tenían que aprender el idioma oficial, que era el griego, y supongo que había muchas familias que ya no hablaban el idioma hebreo. Por lo tanto, se hizo necesario conocer los textos en el idioma griego o trasladar la Biblia a ese idioma para poder tener contacto con la palabra en ese tiempo. Esto lo encontramos en Primera y Segunda de Macabeos. Fue un periodo de unos 400 años, como ya mencionaba, y es el puente entre Malaquías y el nacimiento de Cristo. Pero estos judíos que dijimos de la diáspora, a pesar de que vivían en el extranjero, mantenían sus tradiciones. En el caso mencionado fueron los que se establecieron en Alejandría, en Egipto. Son llamados libros deuterocanónicos, estos que ya mencionábamos, estos 7, que significa que fueron agregados después al canon original llamado alejandrino. Y está la otra versión, que se llama palestinense, que esta consta de 39 libros, porque los 7 libros mencionados estaban únicamente en la traducción griega. Fue Ptolomeo, uno de los generales que quedaron a cargo de gobernar, quien mandó traducir las escrituras al griego. Se dice que la traducción se consideró un milagro porque la hicieron 70 sabios, cada uno por separado, y al comparar las traducciones todas coincidían. Por esa razón se llama también la versión de los 70 o Septuaginta. La tradición católica es la que asegura que los apóstoles salieron a predicar usando esta traducción griega. De hecho, me imagino yo que San Pablo utilizaba esta traducción para poder evangelizar a los pueblos paganos, incluso fue hasta Grecia a evangelizar. Por tanto, tuvo que haber utilizado pues una versión que pudiera leer junto con la gente del lugar. La Iglesia Católica, por medio del Papa Dámaso I, en el Concilio de Roma el año 382, estableció el llamado canon de las Escrituras, o una validación, una lista oficial, tomando los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento de la versión griega, que es la que se venía usando desde el siglo II. Todo esto basado en el testimonio de la iglesia primitiva, como ya lo mencionábamos hace un momento. La Sagrada Tradición tiene mucho que ver, hermanos, en esto, porque la Biblia y la iglesia no se pueden separar. Están unidas porque es la misma tradición, o sea, la misma iglesia, la que atestigua la veracidad de estos escritos. Por la misma tradición es que se puede asegurar que estos escritos son inspirados por Dios porque fueron los que se utilizaron desde la iglesia primitiva. Los protestantes en el siglo XVI no aceptaron la decisión de la iglesia y tomaron solamente los 39 libros que usaban los judíos no cristianos de Palestina. Aunque, como mencioné al principio, no todas las denominaciones protestantes utilizan esta versión, sino que algunos aceptan también estos otros 7 libros que son polémicos con otras sectas.
Ya lo mencionábamos, lo que unos niegan para otros es verdad y viceversa, así que ellos tienen siempre este conflicto, no este problema. En otro video voy a hablarles de cómo se dividió cada libro en capítulos y versículos, con otros datos interesantes también, como las traducciones que se hicieron ya al latín y otros aspectos que también son de mucha importancia que nosotros los conozcamos. Por ahora considero que esto es lo más sobresaliente que puede explicarse sobre la Biblia. Lo que se debe tener muy en cuenta es que la Biblia es palabra de Dios y que el mismo Dios nos habla por medio de ella. Hay que leerla con fe, con mucha devoción, con mucho respeto y reverencia, abriendo nuestro corazón para que ella pueda obrar en nuestras vidas y demos frutos abundantes para la gloria del mismo Dios. Pidámosle al Señor que Él nos ayude por medio de su Espíritu Santo a leer su palabra con un corazón humilde y sencillo. Y a nuestra Madre Santísima también pidámosle su intercesión para que por sus ruegos nos conceda esas gracias que puedan venir de la lectura de las Sagradas Escrituras. Digámosle a ella: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.